Reciban un cordial saludo, les habla el doctor Valentín Rivera y el día de hoy estaremos viendo la anatomía de los pares craneales. Los pares craneales vamos a entender cómo los nervios que van a estar en comunicación con el encéfalo y van a atravesar los distintos orificios de la base del cráneo con la finalidad de inervar diferentes estructuras. Estos pares craneales van a tener la función de inervar la cabeza, el cuello, vísceras del tórax y vísceras del abdomen. En total son 12 pares de nervios que van a ser expresados simbólicamente con números romanos. Fisiológicamente, a los pares craneales los vamos a dividir en tres tipos. Vamos a tener los nervios sensitivos o sensoriales, los nervios motores y los nervios que son mixtos, es decir, aquellos que van a tener su función sensitiva y van a tener su función motora. Dentro de los pares craneales sensitivos vamos a tener al olfatorio, al óptico y al auditivo, es decir, al primer par craneal, al segundo y al octavo, aunque el par craneal auditivo también es conocido como vestíbulo coclear. Entre los pares craneales que van a ser exclusivamente motores, tenemos al motor ocular común o el tercer par craneal, el patético o troclear, que es el cuarto par craneal, el motor ocular externo o abducens, el sexto par craneal, el nervio espinal, el onceavo par craneal, y el hipogloso, que es el doceavo par craneal. Y dentro de los pares craneales que son mixtos, tenemos al trigémino, que es el quinto par craneal, el facial, el séptimo par craneal, el glosofaringeo, el noveno par craneal, y el vago, que es el décimo par craneal, o también conocido como cardioneumogastroenterohepato-renal. Dentro de sus ubicaciones vamos a ver que el nervio olfatorio va a estar por encima de nuestro nervio óptico, y el nervio óptico va a estar también siguiendo el trayecto del quiasma óptico. Tenemos aquí nuestro segundo par craneal. El tercer y el cuarto o sexto par craneal van a estar ubicados a nivel del mesencéfalo, donde van a estar encargados estos de los movimientos oculares, que el tercero es el nervio oculomotor, el cuarto el troclear y el sexto el aductor o el oculomotor externo. El quinto par craneal, que es el nervio trigémino, dentro de sus funciones va a estar las sensaciones faciales y el movimiento mandibular. El séptimo par craneal, que vemos el que está saliendo a continuación, va a ser aquel que se va a encargar de la expresión facial y el sentido del gusto. Luego tenemos al octavo par craneal o vestíbulo coclear, que va a ser el encargado del sentido del oído y del equilibrio. Luego sigue en su trayecto el noveno par craneal, que es el nervio glosofaringeo, y se va a encargar del sentido del gusto y las sensaciones de las gargantas. Luego tenemos al nervio vago, que se va a encargar básicamente de la respiración, la circulación y la digestión. El onceavo par craneal, el nervio accesorio o espinal, que se va a encargar de los movimientos del cuello y de los músculos dorsales. Y el doceavo par craneal, que es el nervio hipogloso y que se va a encargar de los movimientos de la lengua. Entonces, en cada par craneal vamos a considerar dos orígenes. Vamos a tener un origen real y uno aparente. El origen aparente va a ser aquel donde vamos a poder identificar nosotros el sitio de emergencia del nervio a través de la masa encefálica, y el origen real va a ser el sitio que va a dar origen a las fibras nerviosas que van a constituir al nervio. Dentro de los nervios sensitivos, su origen real lo van a constituir los órganos o las partes del cuerpo de la cual van a recibir sensibilidad. Por ejemplo, la nariz, la boca, etcétera. Estos van a hacer relevo en un ganglio y van a entrar a la masa encefálica. En los nervios motores, su origen real es en la masa encefálica y se van a dirigir a los ganglios y llegan a los músculos que inervan. Y los nervios mixtos, cada uno tiene su propio origen, tanto de la parte sensitiva como de la parte motora. Según su aspecto funcional, se agrupan de la siguiente manera. Los pares 1, 2 y 8 van a recibir las aferencias sensitivas especiales. Los pares 3, 4 y 6 van a controlar los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación. Los pares
11 y 12 van a ser aquellos nervios motores puros. Y los pares 3, 7, 9 y 10 van a llevar las fibras parasimpáticas. Entonces, dentro de los pares craneales tenemos el primer par que es el nervio olfatorio, el segundo par el nervio óptico, el tercer par el nervio oculomotor o motor ocular común, el cuarto par el nervio troclear o también conocido como patético, el quinto par el nervio trigémino y que va a tener tres raíces. La primera va a ser la rama oftálmica, la segunda la rama maxilar y la tercera va a ser la rama mandibular. El sexto par, el nervio abducens o el motor ocular externo. Tenemos el séptimo par craneal, que es el nervio facial. El octavo par, el nervio vestíbulo coclear, o también conocido como nervio auditivo o estatoacústico. El noveno par, el nervio glosofaringeo. El décimo par, el nervio vago o neumogástrico. El onceavo par, el nervio espinal o accesorio. Y el doceavo par, el nervio hipogloso. Dentro de su ubicación van a estar en esta forma, ¿no? El primer par craneal, el nervio olfatorio, luego el óptico. Aquí vamos a tener a nuestro nervio ocular motor común, luego tenemos al patético y por aquí vamos a tener a nuestro nervio trigémino con sus tres raíces. Luego tenemos al nervio facial, al nervio acústico, al glosofaríngeo, al vago, al nervio espinal y al hipogloso. El primer par, que es el olfatorio, se va a originar en las células bipolares del bulbo olfatorio que se van a encontrar en el epitelio olfatorio situado en los cornetes superiores de la cavidad nasal. Van a atravesar la lámina cribosa del hueso etmoides y van a llegar al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se va a continuar con una cintilla olfatoria y se van a dividir en dos, una medial y una lateral. El destino de la rama medial se va a dirigir a la área subcallosa y paraolfatoria y la rama lateral llega hasta el uncus en la circunvalación del hipocampo. Su función es netamente la olfacción, el tipo de fibra es sensitiva y este es el único de los pares craneales que no va a pasar por el tálamo. Entonces vamos a ver aquí sus funciones. Tenemos aquí la anatomía de la nariz, tenemos nuestra tabique nasal, la concha media, la concha inferior o también conocidos cornetes, el cornete superior. Por encima del cornete superior vamos a tener el bulbo olfatorio, ¿no? Del bulbo olfatorio vamos a tener las distintas fibras nerviosas que van a pasar, que van a estar ubicadas en el epitelio y que estas van a estar atravesando la lámina cribosa del hueso etmoides. El segundo par o el nervio óptico va a estar originada en una capa de células ganglionares de la retina. Los axones de estas células, al reunirse y dirigirse hacia atrás, van a ir formando al nervio óptico. Se describen cuatro segmentos en este nervio. Hay el segmento intraocular, el intraorbitario, el intracanacular y el intracraneal. Posterior a esto van a formar el quiasma óptico, del quiasma óptico van a tener las cintillas ópticas y la radiación óptica. Su destino del par óptico, del segundo par craneal, es el área visual primaria que está ocupando o está ubicado en la corteza occipital. Su función va a permitir la visión. Dentro de su conformación de las fibras van a ser las fibras de tipo sensitiva y este va a pasar por el núcleo geniculado lateral del tálamo. Entonces, aquí vamos a tener nuestro globo ocular, aquí vamos a tener la papila, vamos a tener aquí la formación de nuestros nervios ópticos, van a pasar por el quiasma óptico y del quiasma óptico van a dirigirse sus otras dos fibras laterales hacia la corteza cerebral visual primaria que está ubicada en el lóbulo occipital y van a pasar las fibras por el lado del cuerpo geniculado del tálamo. El tercer par oculomotor o el motor ocular común va a tener su origen en el tegumento del mesencéfalo. Este nervio va a tener dos núcleos, el motor principal y el parasimpático accesorio o conocido también como Edinger-Westphal. Este va a salir del mesencéfalo a través del surco pontomesencefálico anterior y se va a dirigir hacia la hendidura esfenoidal por donde va a entrar a la órbita y una vez que entra a la órbita se va a dividir en dos ramas.
La rama superior va a inervar al músculo recto superior y al elevador del párpado superior, mientras que la rama inferior va a inervar al recto interno, al oblicuo inferior, al recto inferior. Además, da una rama al ganglio ciliar con fibras parasimpáticas para inervar los músculos del esfínter del iris y del músculo ciliar. Su función, como lo dice su nombre, va a estar en relación con el movimiento de los ojos, pero va a estar encargado del movimiento superior medial inferior, superior externo, elevar el párpado, contraer la pupila, que esto es conocido como miosis, y el movimiento de acomodación, además de formar parte del reflejo fotomotor directo y consensual. Este tipo de fibra en este nervio va a ser motor. El cuarto par, el patético o troclear, igual va a tener su origen en el tegumento del mesencéfalo y este va a ser el único par craneal que va a salir por la cara dorsal del mesencéfalo. Va a rodear a los pedúnculos cerebrales hacia adelante y va a entrar a la órbita por la hendidura esfenoidal. Su destino, una vez que atraviesa la hendidura esfenoidal y llega hacia la órbita, va a dirigirse hacia el músculo oblicuo superior del ojo. Su función es la desviación del ojo a la parte inferior medial y su tipo de fibra es motora. Entonces vamos a tener aquí a nuestro tercer par craneal o cuarto par craneal que van a estar atravesando la hendidura esfenoidal. El tercer par craneal va a tener sus dos ramas, su rama superior, su rama inferior, mientras que por aquí se va a dirigir al cuarto par craneal. Tenemos aquí nuestro tercer par craneal, vamos a tener la inervación del recto músculo medial, del oblicuo superior, del elevador del párpado y del recto superior, mientras que el cuarto par craneal se va a dirigir hacia el oblicuo inferior, ¿no? Y en el tercer par craneal vamos a tener también nuestro ganglio ciliar. El quinto par, el nervio trigémino, es el mayor par craneal porque va a tener tres ramas. Va a tener su rama oftálmica, su rama maxilar superior y la maxilar inferior o la mandibular. Va a estar ubicado en la región anterolateral del puente de Barolio y va a tener cuatro núcleos. De estos cuatro núcleos, uno es motor y los otros tres son sensitivos. De este va a tener dos raíces nerviosas, una motora delgada y una sensitiva gruesa. Las ramas, las raíces sensitivas se van a dirigir hacia el ganglio de Gasser. El destino, dependiendo de sus raíces, la rama oftálmica o la trigémino 1 o la B1, que también puede ser llamada, va a atravesar la hendidura esfenoidal hasta la órbita. La B2, la maxilar superior, va a atravesar el agujero redondo mayor hasta la fosa pterigo-maxilar. La B3, la rama mandibular, va a salir por el agujero oval hasta llegar hacia la fosa cigomática. La función de la rama oftálmica es llegar a la fosa nasal y la piel de la nariz, la frente, el párpado superior, la glándula lagrimal y la inervación sensitiva. La función de la rama maxilar es la inervación sensitiva de la dura madre craneal, la región malar y temporal, en la encía de los molares, premolares superiores, caninos e incisivos superiores. También va a estar en la parte, tomando la parte del párpado inferior, la mucosa nasal inferior, el labio superior y el paladar. Mientras que la función de la rama mandibular va a ser la sensibilidad a la dura madre craneal, la mucosa, los carrillos, las encías inferiores, las glándulas sublingual y submaxilar. También va a estar tomando parte la inervación de los dos tercios anteriores de la lengua, la glándula parótida, la región temporal y el conducto auditivo externo. Y en la parte motora va a estar ubicándose en el músculo temporal, el macetero, el pterigoideo interno y el externo. Las fibras que van a estar componiendo este quinto par craneal, vamos a tener fibras motoras y vamos a tener fibras sensitivas. Entonces, una vez que atraviesan el agujero esfenoidal, vamos a tener el ganglio semilunar y de aquí vamos a tener las tres ramas. Vamos a tener la rama oftálmica, la rama maxilar y vamos a tener nuestra rama mandibular que se van a dirigir hacia la parte del agujero oval del maxilar inferior y va de inervación a la parte sensitiva de las encías y los dientes inferiores y también va a estar dando sus nervios a los músculos de la masticación, mientras que la rama maxilar va a dar la parte sensitiva
a todos los dientes, a los caninos, a los incisivos y a las encías del labio superior. Y la rama oftálmica va a estar dirigida hacia la frente, hacia los párpados y parte de la nariz. ¿No? Entonces, y dentro de los territorios de inervación, vamos a ver que esta va a ser la parte de la rama oftálmica, esta de la maxilar y esta de la parte mandibular. El sexto par craneal o abducens o motor ocular externo u oculomotor externo, su origen va a estar en el tegumento inferior del puente a nivel del surco médulo-pontino. Va a atravesar el seno cavernoso y se va a introducir a la órbita por la hendidura esfenoidal. Su destino va a ser hacia el músculo recto lateral del ojo y su función es hacer el movimiento lateral del ojo y el tipo de fibra que va a estar componiendo este par craneal es motor. Entonces aquí vamos a ver el músculo recto lateral del ojo y va a estar siendo inervado por el sexto par craneal. El séptimo par craneal, que es el nervio facial, va a tener su origen a nivel del puente en el nivel del surco médulo pontino. Una vez que surge de ahí del médulo pontino, se va a dirigir hacia el conducto auditivo interno, va a salir por el agujero estilomastoideo y va a pasar por la glándula parótida. El destino de la parte de las fibras motoras se van a dirigir hacia los músculos de la cara, exceptuando los músculos masticadores y al elevador del párpado superior. Y en la parte sensitiva, los 2 tercios anteriores de la lengua, el pie del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo. También va a estar inervando la parte de las glándulas lagrimales, las glándulas sudoríparas, sublingual y submaxilar. Dentro de su función en la parte motora va a ser los movimientos de los músculos faciales y en la parte sensitiva darle la sensibilidad a los 2 tercios anteriores de la lengua, a la piel de la oreja, al conducto auditivo externo y dentro de sus funciones parasimpáticas está en la secreción de las glándulas lagrimales, sudoríparas, sublingual y la submaxilar. Los tipos de fibras que van a estar componiendo el séptimo par craneal van a ser de tipo motor y sensitivo. Entonces, fíjense cómo sale por aquí, viene a dar la inervación a los músculos faciales y temporales. Va a pasar por encima de la glándula parótida y la parte sensitiva también se va a dirigir hacia la parte anterior de las glándulas sudoríparas, a la glándula parótida, a la sublingual, a la submaxilar y va a dar sus dos funciones principales, ¿no? Que es la parte de la motora del la mímica facial es la que nos permite hacer los movimientos faciales y la parte sensitiva en la lengua y la secreción de las distintas glándulas. El octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear o el auditivo o el estatoacústico, va a tener su origen en la parte vestibular y coclear del aparato auricular. Va a salir de la región petrosa del temporal hasta llegar al surco médulo pontino. Su destino va a ser el puente en el tegumento y su función es permitir el equilibrio y la función auditiva. Dentro del tipo de fibra de este par craneal es solamente sensitiva. Entonces vamos a tener aquí nuestro conducto auditivo externo, nuestro conducto auditivo medio y el conducto auditivo interno. Em, Vamos, una vez que va entrando a la parte del sonido, va a llegar hasta el tímpano, que es una lámina fina y elástica que está ubicada en el oído medio y va a transmitir los movimientos vibratorios a través de la ventana oval. Luego vamos a tener aquí el martillo, el yunque y el estribo, que van a ser los 3 huesecillos del oído. Y el martillo va a ser el hueso que se va a mover empujando al tímpano y que se va a articular con el yunque y el estribo. El yunque es el hueso que va a transmitir el movimiento mecánico del martillo y el estribo va a ser el hueso que va a transmitir el movimiento mecánico del yunque. Una vez que pasa toda esa parte, llega hacia la ventana oval, que va a ser el hueco del oído interno y con una membrana que va a reproducir el movimiento vibratorio del tímpano. Luego vamos a tener aquí la ubicación de nuestro nervio auditivo, una vez que termina de pasar la parte coclear y la parte vestibular. Este de aquí que vemos en la cóclea, o también conocido como el caracol, va a ser el conducto en forma de espiral que se va a encontrar dentro del oído interno. Luego va a estar aquí comunicándose también con la trompa de Eustaquio y que la trompa de Eustaquio es el conducto que va a comunicar el oído medio con la faringe. El noveno par craneal o el glosofaringeo
va a tener su origen motor en la emergencia del bulbo raquídeo y va a abandonar el cráneo a través del agujero yugular. Y la parte sensitiva se va a originar en el tercio posterior de la lengua, en la mucosa faríngea, la amígdala palatina, la trompa auditiva y el oído medio. El destino de la parte motora se van a dirigir hacia los músculos estilo faríngeo y la glándula parótida, mientras que el sensitivo se va a dirigir hacia el bulbo raquídeo. La función del glosofaringio va a estar en la deglución y la secreción de la glándula parótida, darle la sensibilidad al tercio posterior de la lengua, a la mucosa faríngea, a la amígdala palatina, a la trompa auditiva y al oído medio. El tipo de fibras que va a estar componiendo al glosofaringio van a ser dos, van a ser las fibras motoras y las fibras sensitivas. Entonces vamos a ir a ver ahí nuestro glosofaringio, que vamos a ver la parte sensitiva que va a estar ubicado en el tercio posterior de la lengua y va a salir también por la parte del agujero de la arteria carótida, ¿no? Bien, el décimo par craneal o el nervio vago, su origen va a tener en el bulbo raquídeo, va a pasar por el agujero rasgado posterior, desciende por el cuello junto a la carótida y la yugular. En su destino va a dar fibras faríngeas, laringeas, esofágicas, bronquiales, hacia el nodo sinusal, a las diafragmáticas, que va a estar conformando el nervio frénico, al estómago, al intestino, a los riñones y al hígado. Es de ahí su nombre que viene del cardio neumo gastro entero hepato renal. Eh, o si lo vemos en nombre más largo, faringo, laringo, esófago, bronquio, cardio, frénico, gastro, entero, hepato, renal. Eh, Se lo llama vago por las múltiples fibras que va dando en el trayecto conforme va descendiendo. Y en la parte de las funciones que tiene el nervio vago es en la parte motora para las partes que inerva y también la sensitiva para los mismos. Además de que va a tener una función sensitiva en la trompa de Eustaquio, el oído medio, el gusto en el tercio posterior de la lengua y también va a tener una inervación en los músculos de la deglución y por las fibras parasimpáticas. Los tipos de fibras que van a estar conformando al décimo par craneal van a ser de tipo motora y sensitiva. Entonces, la distribución que vamos a tener del nervio vago, vamos a ver que va a ir dando hacia la arteria carótida interna, luego vamos a tener aquí nuestro ganglio inferior del nervio vago, aquí tenemos la anatomía descriptiva del nervio vago, luego tenemos aquí, posterior al nervio vago a su ganglio, al nervio espinal o accesorio. Luego tenemos en el segmento más anterior al nervio glosofaringio. Y luego empezamos con las ramas. Tenemos aquí la rama faríngea del glosofaringio. Tenemos aquí el nervio laríngeo externo, el naríngeo interno. Vamos a tener aquí sigue nuestro nervio vago. Aquí tenemos a la arteria carótida común. Luego tenemos al nervio recurrente laríngeo. Tenemos la parte del esófago, aquí describiendo nuestra anatomía. Aquí vamos a ver la conformación del plexo cardíaco. Vamos a tener el tronco vagal anterior y el estómago. Y fíjense cómo van dando las distintas ramas a los órganos donde va dando sus fibras el nervio vago. El onceavo par craneal o el espinal, su origen va a estar en el bulbo raquídeo y va a salir por el agujero rasgado posterior. El destino va a estar ubicado hacia los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Sus funciones van a ser el movimiento de estos músculos. Y el tipo de fibra va a ser motora. El nervio accesorio entonces va a ir descendiendo por aquí, se va a dirigir hacia el músculo esternocleidomastoideo, hacia los músculos escalenos, el escaleno medio, al anterior y el posterior. Va a dar aquí por debajo, vamos a tener nuestro plexo braquial y también va a dar su inervación hacia el músculo trapecio. El doceavo par craneal, que es el nervio hipogloso, va a tener su origen en el bulbo raquídeo y va a abandonar el cráneo a través del conducto del hipogloso. El destino de este par craneal es los músculos de la lengua. Su función es estar en relación con los movimientos de los músculos extrínsecos de la lengua para permitir el habla.
Dentro del tipo de fibras que va a estar componiendo este par craneal es el de tipo motor. Vamos a tener aquí nuestro nervio hipogloso y se va a dirigir hacia los músculos extrínsecos de la lengua y también que van a estar en relación con el músculo el hiogloso, el estilogloso, al geniogloso y al genio ioideo. Y estas son las distribuciones que tenemos de los pares craneales. Con esto estaríamos terminando en la anatomía de los pares craneales. Muchas gracias por su atención.